Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. El Gobierno central y el sector minero han sellado el plan del fin del carbón con 250 millones de euros. La muerte de la mina se salda con bajas incentivadas para los trabajadores. En el espíritu del acuerdo se busca una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. La Junta no ha tomado parte de ese acuerdo y la consejera de Economía y Hacienda insiste que supone el fin de la minería. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los firmantes de este acuerdo con el que se pone en marcha el plan del carbón que entrará en vigor el próximo año. Las ministras de Transición Ecológica y de Trabajo, la patronal del carbón y los sindicatos rubrican así las prejubilaciones, las bajas incentivadas y el desarrollo de las comarcas afectadas por el cierre de las empresas. Hay 250 millones de euros para buscar alternativas y respuesta, dice Teresa Rivera, a reivindicaciones históricas. El acuerdo es el punto de partida para el nuevo escenario en el que las minas de carbón que no hayan devuelto las ayudas antes de fin de año están obligadas a cerrar por mandato europeo. Los cambios tan profundos, tan complicados como esos a los que estamos atendiendo no se pueden hacer al margen de la realidad de las personas. En la parte social podrán jubilarse los empleados con al menos 48 años de edad equivalente, con 25 cotizados en el régimen de minería o 20 años trabajados. Los demás percibirán bajas voluntarias según su antigüedad y dispondrán de una bolsa de trabajo con cursos, nuevos empleos y acceso prioritario a trabajos en la restauración de las minas. Esta bolsa también será para trabajadores de empresas auxiliares. Una respuesta coordinada a un problema de extrema urgencia y que ya al cual tocaba ya darle una respuesta. Se estima que unos 600 empleados se beneficiarán del acuerdo. El 60% optará por la prejubilación. Tiene un objetivo fundamental, que es solucionar el problema de miles de trabajadores y trabajadoras del sector de la minería. Para reactivar las comarcas mineras habrá 250 millones de euros en 5 años para actuaciones y proyectos empresariales como restauración de zonas degradadas o diversificación energética y un plan de choque para los territorios más afectados. Hemos firmado este acuerdo pese a que no recoge nuestros planteamientos de futuro, por lo que seguimos defendiendo la continuidad del sector. En la medida en que se mantenga la generación eléctrica basada en el carbón, tendrá cabida el autóctono que sea competitivo. Desde la Junta, la consejera de Economía y Hacienda ha vuelto a insistir en el mensaje que lanzó cuando la semana pasada se llegaba a ese acuerdo. Este pacto, dice Pilar del Olmo, supone, de hecho, acabar con la minería de Castilla y León. Yo lo que pido es que den alternativas industriales. Así hablamos de transición justa. De lo contrario, no vamos a poder hablar nunca de esa transición que sería más injusta. Yo me voy a dirigir a la ministra del ramo para explicarle todo esto. Espero que me reciba. Se ha hecho este acuerdo sin contar con las comunidades autónomas, por lo menos con la nuestra. No sé si con otras habrá contado. Y evidentemente me parece que es un desprecio total a la autonomía que tenemos. El acuerdo sobre el carbón va a centrar nuestro tiempo de tertulia, al menos en sus primeros minutos, y la transición, si va a ser o no va a ser justa en esas comarcas mineras de León y también del norte de la provincia de Palencia. Hablamos esta noche con Luis Burga. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Con Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Bienvenidos a los dos y bienvenidos también a Ernesto Escapa, que viene con los titulares. Ernesto, que en buena medida también recoge el resultado de ese acuerdo. Exacto. Empezamos con Diario de León, que destaca en su primera: las térmicas suspenden las compras de carbón a las mineras hasta 2019. Hasta entonces no conocerán las medidas de apoyo para el carbón nacional. Y Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que gobiernos, sindicatos y patronal sellan el fin del carbón por 250 millones. Diario de Ávila destaca en su primera el seminario de la Universidad Católica sobre Constitución y Concordia, que parece una ecuación ya acuñada en la que hoy han participado Pablo Casado y Pablo Echenique. Y el diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que el gobierno Herrera se une al pueblo gitano en defensa de la igualdad de oportunidades.
Diario de Valladolid, El Mundo, destaca que los sindicatos denuncian la falta de 425 funcionarios en las cárceles de la región. El norte de Castilla, Parquesol Plaza se transformará en oficinas para 1 millar de personas. La firma Madison compra el antiguo centro de ocio, en el que también prestará servicios de deporte y de salud. Diario de Burgos destaca en su primera una imagen impresionante, es la chapuza que se observa por problemas de construcción en el polideportivo de Ibeas de Juarros. Este polideportivo tiene solo 5 años, costó 1,5 millones y está hecho una ruina, como puede observarse en la fotografía. Y por último, Diario Palentino destaca en su primera que la recaudación por multas se frena un 25% durante los mandatos de Alfonso Polanco como alcalde. Supongo que no será por su voluntad. Bueno, será porque los conductores palentinos son muy prudentes. Cometen menos infracciones. Así es, así es. Ya ven que los periódicos hacen eco, evidentemente, de un acuerdo importante para el futuro de la minería, o más que para el futuro de la minería, para los trabajadores, porque habla de 250 millones precisamente para las prejubilaciones y también para incentivar alternativas en esas comarcas. La transición justa, ¿creéis que va a ser posible una transición justa en estas comarcas que han vivido históricamente de la minería, que de verdad se van a poner sobre la mesa alternativas al sector? Bueno, habría que definir primero qué es transición justa y para quién. Digamos que este acuerdo en principio parece que resulta positivo para los trabajadores que puedan optar a las prejubilaciones, pero deja un futuro incierto para el resto de la población y para generaciones venideras, que no sé si este dinero será suficiente para fomentar la instalación de nuevos proyectos industriales, tal como decía la Junta. Creo que es más una solución cortoplacista que una solución de verdad a largo plazo, porque en el fondo no hay acuerdo entre las distintas administraciones ni hay un plan, como también pasa en la educación, de energético en este país. Entonces, dependiendo del color del gobierno de turno, se están tomando decisiones muy cortoplacistas, pero sin una política energética de cara al futuro. Decían los sindicatos cuando anunciaban la firma del acuerdo, cuando se sellaba el acuerdo, que era el mejor de los acuerdos posibles, pero es el mejor de los acuerdos posibles solo, como dice Maite, para los trabajadores, para los que se pueden prejubilar o para las comarcas. Ese es el problema, es decir, una cuestión es lo que pueden llegar, digamos, a sacar los trabajadores que dependen directamente de las empresas mineras que tienen que cerrar el 31 de diciembre, pero en este acuerdo hay otra segunda parte, que ha habido una protesta también a las puertas del Ministerio mientras se firmaba, que son los trabajadores de las subcontratas y de las empresas auxiliares, que tiene mucho de significado para mí, es decir, porque son trabajadores que también dependen de la minería, pero ya no solo eso, la señora que tiene la tienda en el pueblo, el del estanco, el del banco, etcétera, etcétera, y el problema es de una dimensión mayor. Ya no es una cuestión, creo, de una transición justa en cuanto a lo energético, sino que obviamente tiene que ser en lo social, y más en un momento como este en el que a todos se nos llena la boca con el tema de lo de la despoblación y medidas para evitarlo. Cuando hablamos de la minería, evidentemente siempre quiero conocer la opinión de alguien como Ernesto Escapa, que ha vivido muy de cerca la lenta agonía del sector, ¿no? Pues sí, y la verdad es que ha habido planes de reactivación. A mi pueblo le afectó el de los años 80 y sucesivamente ha habido planes de reactivación con dinero para crear industrias o al menos polígonos industriales en las comarcas mineras, pero nos encontramos al cabo del tiempo. Hace una semana me anunciabas aquí que la consejera de Economía tenía una reunión con una empresa asturiana. Iban a presentar un proyecto, ¿no? Que se iba un proyecto para instalarse en el polígono de los Avezales de Carrocera. Y no han podido instalarse en ese polígono que tiene ya más de 20 años porque ese polígono sigue siendo suelo rústico. Con lo cual no admite industrias. Pues eso es un ejemplo de que las cosas igual se hicieron mal precisamente cuando se intentaban buscar alternativas a la minería. Si no se hacen bien las cosas, pues no hay alternativa posible al sector de la minería. Que, de todas formas, aparte de todo esto, yo desde que, como leonés también, desde que tengo uso de razón, la minería iba a desaparecer, eso ya por un lado. Y luego, aparte, esta fecha, la del 31 de diciembre de este año, que para eso se ha firmado este acuerdo, la conocemos desde el año 2010. El firmar ahora un acuerdo para buscar una alternativa cuando llevamos 8 años sabiendo qué es lo que va a suceder, a mí me parece que es dispararse al pie.
Bueno, más cosas, porque Tomás Quintana ya es el tercer procurador del Común de la reciente historia de Castilla y León. Esta mañana tomaba posesión de su cargo en la sede de la institución en León. Quintana, de 59 años, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Leonesa y quiere dar más visibilidad pública a la institución. Arropado por familiares y compañeros, por representantes políticos, civiles y militares, Tomás Quintana asume el cargo de una institución que es garante de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. Una labor que, a juicio del nuevo procurador del Común, ha realizado con éxito, pero que siempre puede mejorar. Para ello propone acercarla a la sociedad, impulsar la transparencia y centrarse en colectivos vulnerables, en una comunidad donde el mayor problema es la despoblación. Especialmente afectada, y en un futuro lo puede estar más, si no conseguimos revertir la situación, por la despoblación. Por ello, el procurador del Común va a ser especialmente cuidadoso en atender las quejas que vengan de aquellas personas que residen habitualmente en el medio rural, porque creo que es de justicia hacerlo así. Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, sustituye en el cargo a Javier Amoedo, que se despide después de 13 años, 38.000 quejas atendidas y 13.000 resoluciones sobre cuestiones básicas. Le podemos atribuir concretamente, y creo que esto tiene un especial significado para los más desfavorecidos, modificaciones en la renta garantizada de ciudadanía, o también el establecimiento de normas básicas para el acceso a viviendas sociales. El trabajo ha sido fruto, según la presidenta de las Cortes, de la independencia con la que ha podido actuar, la misma que le prometen a Tomás Quintana, que asume la función con absoluta vocación de servicio público. Esa toma de posesión tenía lugar una semana después de que las Cortes en pleno ratificasen su nombramiento. Ningún grupo votó en contra, pero solo PP y PSOE votaron a favor. El resto optó por abstenerse al considerar que se les había excluido de esa selección. Esta mañana insistían precisamente en eso. Quiero poner de manifiesto el alto grado de consenso que ha tenido la figura de Tomás Quintana. Yo creo que está fuera de toda duda su compromiso. Esto es las reglas de la democracia. El Parlamento elige y elige por una mayoría, en este caso una mayoría amplísima de las Cortes de Castilla y León. El bipartidismo tiene que cambiar, que estamos en un marco actualmente con más partidos políticos y que la sociedad quiere pluralidad y sobre todo consensos en marcos como este tan importantes como la figura del Procurador del Común. Las instituciones se las han intentado repartir única y exclusivamente el viejo bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros no podemos aceptar a alguien que se nos impone. Pretende Tomás Quintana darle más visibilidad a la institución, más visibilidad pública a la institución, ¿y esto cómo se puede conseguir? Pues quizás con que los mismos políticos que hoy se congratulaban de su toma de posesión sean más receptivos a sus peticiones. Claro, esa es una de las demandas que se ha reclamado históricamente cada vez que presentaba un informe el procurador, ¿no? Que sí, bien, aplaudanle, pero háganle más caso. Quizás las Cortes, como decía la presidenta, le hayan tenido en cuenta, pero creo que el mayor problema son otras instituciones como ayuntamientos y diputaciones, donde tiene escaso eco sus peticiones y sus quejas. Y es ahí donde van sobre todo las quejas de los ciudadanos, ¿no? Sí. A las instituciones más cercanas. Y yo creo que eso genera hace daño a la institución en sí, porque si los ciudadanos no tienen confianza en su efectividad, dejan de recurrir a él. Ya. Y una institución tan importante para el ciudadano, quizá, ¿no?, de estas instituciones satélites a las Cortes, que es el Procurador del Común, el Defensor del Pueblo. Por un lado, sí, yo no sé si hasta el punto de que lleguen a ser sus resoluciones vinculantes para las administraciones, pero sí que obviamente deberían hacer un poco más de caso. Eso, y yo creo que también una deuda pendiente. No sé cómo, pero quizá vestirlas también de una nueva imagen, ¿no? Una imagen quizá más de modernidad, no sé si más al hilo de las nuevas tecnologías, más al hilo un poco de las preocupaciones que pueda llegar a tener, pues, bueno, una sociedad moderna y cambiante como la que estamos. Una especie de cobrador de frac que vaya detrás del alcalde que no cumple con algunas de las quejas, ¿eh? No, o que se establezca algún tipo de responsabilidad de las administraciones que no responden y que no cumplimentan las peticiones del procurador. Sí, sí, porque al final son peticiones de los ciudadanos, no exactamente del procurador del Común. Vamos ya con la política nacional, que este miércoles ha estado bastante entretenida, la verdad. El presidente del Gobierno se ha enfrentado a uno de los debates parlamentarios más tensos, más difíciles para él. Primero, se las ha tenido que ver con sus socios parlamentarios por mantener la venta de armas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez ha condenado el asesinato del periodista Yamal Khashoggi, pero rechaza romper los contratos con el régimen saudí. Argumenta que lo hace para defender los intereses de España.
Los contratos de venta de armas de España a Arabia Saudí no se tocarán. Cumplen con los requerimientos de la normativa aplicable en nuestro país y que no entran en contradicción con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015. Aunque el presidente del Gobierno asegura estar consternado por el asesinato del periodista Khashoggi y pide que se juzgue a los culpables, yo también comparto ese rechazo. También ha recordado lo mucho que se juega nuestro país, en este caso los astilleros de Navantia. Donde tengo que estar hoy y aquí es, señorías, en la defensa de los intereses de España, del trabajo de sectores estratégicos. Pero Podemos, su socio parlamentario, pide un comprador alternativo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer si no aparece un comprador alternativo? Demostrar que la cuarta economía de la zona euro puede asegurar perfectamente la carga de trabajo en los astilleros. Críticas también de Esquerra. Usted es el responsable, ¿sí? Usted es el responsable del uso final de las bombas. Y apoyo esta vez del PP, pero con reproches porque al hablar de derechos humanos... Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted, porque es infame que el Gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Ciudadanos, por su parte... Sí a los contratos vigentes, somos un país serio, pero sí al debate de futuro sobre la venta de armas. Que, dice Rivera, debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Señor Sánchez... A ver, os pido opinión sobre este debate comprometido, no solo para los políticos, también para el resto de la sociedad europea, ¿no? Que al final parece que mira por otros lados cuando los asesinatos no tienen tanta visibilidad, pero claro, que se echa las manos a la cabeza cuando ve que aquí, al lado en Turquía, hacen lo que hacen con un periodista. Sí, porque bueno, parece como que alguno ha descubierto ahora con este acontecimiento, ¿no? Con el triste acontecimiento del compañero que ha sido asesinado, parece que alguno ha descubierto qué tipo de país es Arabia Saudí, qué es lo que hace con las armas, ¿no? La verdad que me parece curioso y me llama la atención. Y sí que entiendo que, bueno, en este caso para el presidente del Gobierno, supongo que la decisión no haya tenido que ser nada fácil. Una cuestión de mantenerse, digamos, en la cosmética, en el sentido de, bueno, pues impedir o no facilitar esa venta de armas y, por otro lado, conjugando los intereses de los trabajadores. No sé si la comparación es buena, pero bueno, y quizá igual con lo de la minería nos hubiera gustado también, ¿no? Que hubiera habido algún tipo de medida para garantizar el empleo. Bueno, claro, obviamente, aunque en este caso no es un contrato de armas, es de varias fragatas, pero digamos, las armas tienen... Las corbetas se utilizan para lo que se utilizan. Claro, por eso iba a decir que se utilizan para lo que se utilizan, con lo cual es como un falso discurso. Y el problema que tiene el presidente del Gobierno y el PSOE es que se llegó al Gobierno como abanderado de los derechos humanos, con la acogida de los inmigrantes, y ahora tiene que tomar una decisión quizás más por motivos electorales que de salvaguarda de los derechos humanos. Claro, y nos estamos centrando mucho en la venta de las armas, que al final las armas sirven para lo que sirven. Si nos queremos engañar, pues nos engañaremos. Hemos vendido el AVE, ¿no? Eso es. Es que es eso también. Es que España tiene muchos intereses comerciales en Arabia Saudí. El mayor contrato que se ha firmado en nuestro país con un país extranjero ha sido ese, el AVE de Medina la Meca. Exacto. O sea que ahí está el tema. Hay muchos intereses de por medio. Incluso con comisiones. O sea que fíjate, si nos ponemos ahora a revocar contratos, lo que nos puede pasar. Y hay mucho dinero en fondos de inversión en España, quiero decir, en inmobiliarias y en otro tipo. Es verdad que es un tema muy complejo. La Realpolitik, que se vuelve a imponer en casos de conciencia, ¿no? Elegir entre la conciencia, entre los ideales y la realidad y el pragmatismo. El momento más intenso del debate no ha estado protagonizado por la venta de armas a Arabia Saudí, sino por la acusación de Pablo Casado o Pedro Sánchez de ser partícipe de un golpe de Estado. El presidente del Gobierno amenazaba con romper relaciones con el líder del PP por esas acusaciones, y sus socios parlamentarios también han cargado contra el político palentino. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista, ni un supuesto colaborador del golpismo. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí, cuando suba a la tribuna, esa frase que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario. Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Nos fusilaría. De hecho, sí, claro que sí. El señor Rajoy quizás no. A la vista de su discurso, la pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes.
Ya ven cómo sube la intensidad del debate en el Congreso de los Diputados y seguirá subiendo a medida que se acerquen los procesos electorales. No es, por tanto, un mal momento para ir buscándose un lugar donde esconderse, como creo que ha hecho nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. He aprovechado que era el día de las bibliotecas en Castilla y León y he sacado todos estos libros para hacerme un refugio. Y así no he oído ni una sola palabra de la sesión de control al gobierno en el Congreso. ¡Ay, qué paz! No me digas que me he perdido nada importante, que no te creo. Y además no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, quiero conocer vuestra opinión acerca de lo que se ha visto hoy en esta sesión del Parlamento, más allá de lo de la venta de las armas, de lo que ya hemos hablado, sino de lo que se avecina. Pues mira, de yo sí cómo que ha subido de intensidad el debate político. Sí que quizás sea buena idea aconsejar un rato a nuestros políticos refugiarse en alguna biblioteca, lugar tranquilo y repasar y leer con calma antes de llegar a simplificaciones y a utilizar términos de ese grado que creo que generan una tensión y un conflicto que realmente no existe. Entonces, creo que las palabras tienen un significado y no se pueden vaciar en los discursos que ahora mismo se están haciendo, porque luego perdemos la perspectiva de las situaciones reales. Cuando llegue campaña, ¿a qué nivel de discurso vamos a Es que vamos a estar en una campaña permanente, Maite. Ahora pensando en las andaluzas y después en las que vayan viniendo. Eso, si no, llevamos ya en campaña permanente desde hace por lo menos cuatro años, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, el fondo de la cuestión yo creo que puede llegar a obedecer un poco al momento, bueno, pues especial quizá en el que estemos. Yo creo que hay muchos políticos, entre ellos especialmente Pablo Casado, que, bueno, creo que se les ve que están intentando encontrar su discurso o su hueco en un panorama político que, bueno, es complicado para ellos, para los dos partidos tradicionales, el Partido Popular por un lado y el Partido Socialista por la izquierda. Y es un momento en el que yo creo que es momento de definir discursos. Y bueno, muchas veces lo hemos visto también con otros políticos del Partido Popular esta semana, ¿no? A la hora de hablar, que quizás no han estado del todo acertados. Me da mucho la sensación de que están tratando de buscar su sitio. Claro, y es que a Pablo Casado le está pasando, o al Partido Popular, mejor dicho, le está pasando lo que en su día le llegó a pasar al Partido Socialista, ¿no? Cuando amenazaba el sorpaso en aquel caso de Podemos. En este caso, el posible sorpaso de Ciudadanos. Y la muestra la tenemos dentro de pocas semanas, cuando se celebren las elecciones en Andalucía el 2 de diciembre. Si se produce el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular, evidentemente eso va a ser un compromiso y bastante duro de tragar para Pablo Casado. Yo creo, como bien decía Maite, que no hay que extremar, es decir, no tenemos que ser condescendientes con este teatro y que ese tipo de crispación que ellos tratan de sembrar desde el Congreso no tiene por qué afectarnos y no debería tener repercusiones fuera del Congreso de los Diputados, porque no me parece nada constructivo para la convivencia. Bueno, no es constructivo, pero es lo que hay y seguramente también será lo que se avecina. Yo creo que incluso llega a ser alguna vez una falta de respeto para los ciudadanos, de pensar que el ciudadano no es capaz de ver y entender una situación. Obviamente hay problemas muy graves en el país, pero no podemos hablar con esa simpleza de fusilamientos, golpes de Estado, confrontación. Es un lenguaje bélico que ni en las películas casi de Tarantino. Llega a ser un esperpento a veces el Congreso, no es un sitio de debates constructivos, que digamos que para eso son nuestros representantes, ¿no? Y sobre todo se ha convertido en un lugar donde lo único cierto es que no se trabaja, que nadie trabaja y que no hacen lo que deberían hacer. Yo personalmente he perdido un rato bastante largo a mediodía, sobre todo escuchando la sesión de control y sí, pues bueno, muchas veces sí es verdad que dices, bueno, pues ¿quién está aquí al volante, no? Porque parece como que no yo. Pero en el caso de Cataluña en concreto, este tipo de cosas a mí me parece que es especialmente sensible. El tema de Cataluña no es un tema baladí, el tema de Cataluña nos ha dado algún susto y me parece que tratar de enconar la situación de esa manera es muy peligroso. Esa tensión que se vivía por la mañana en el Congreso llegaba por la tarde hasta Ávila en un curso organizado por la Universidad Católica y el periódico La Razón. El presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, han confrontado sus posturas sobre la reforma de la Constitución. El PP insiste en su mensaje, la Constitución no sufre ninguna crisis y además no se dan los mimbres para reformarla. Dice que su postura no es inmovilista, que la Carta Magna tiene capacidad de desarrollo. No es una cuestión que importe, que urja, que preocupe, sino que es un debate que se hace
como he dicho anteriormente, para ocultar otros problemas. ¿Merece la pena abrir en Canal algo con menos consenso y con el riesgo de que al final España saliera de esa ponencia constitucional irreconocible? Casado defiende que la Constitución está siendo la vacuna para prevenir muchos de los problemas que están surgiendo y que se pueden hacer mediante otras formas los cambios que se piden. Frente a ese discurso, el secretario de Organización de Podemos ha defendido la necesaria reforma de la Constitución. Como piensa el 70% de la población de nuestro país, y que en esa reforma hay que blindar los derechos sociales de la gente, hay que meter el feminismo en la Constitución, hay que garantizar sistemas para luchar contra la corrupción y, por supuesto, hay que plantear la forma del Estado. Echenique ha remarcado que ahora no se cumplen los derechos sociales que ya recoge, que el artículo 43 hable de la protección de la salud. No ha evitado, ha dicho, que se haya suprimido la sanidad universal en algunos momentos. Eso sí, coincide con Casado en algo. Hoy en día no se dan las condiciones para reformarla. Unas jornadas interesantes estas que celebra el diario La Razón en Ávila, pero evidentemente es tiempo ahora de reformar la Constitución, o se dan las circunstancias para intentar meter mano a la Constitución. Yo creo que, mira, por ejemplo, ahí sí que ha imperado el sentido común y han coincidido tanto PP y Podemos, que no es tiempo. En este sentido, yo creo que no hay que tener miedo a reformar la Constitución. Otros países europeos han reformado la Constitución e incluso el Reino Unido no tiene Constitución escrita. Lo que pasa es que tiene que haber un consenso y tiene que haber, de verdad, una reclamación de los ciudadanos. Pero los tiempos, tal y como están las cosas, los tiempos que están por llegar no van a ser muy diferentes a los actuales, ¿no? Hombre, seamos optimistas, esperemos que sí. Hace 2 años se hablaba de nueva política, se hablaba de otras formas de hacer política, esperemos que recuperen un poco el timón, esos políticos que prometieron esa nueva política se centren y sí que podamos hacer cosas consensuadas y ver que el debate puede haber puntos de encuentro y puede haber disensiones, pero tiene que haber un acuerdo. O sea que, perdona que te interrumpa, Maite, pero es que me estás definiendo la transición prácticamente, o sea que la nueva política fue entonces... Nos dieron un ejemplo y yo creo que hemos denostado, por eso también recomendaba ir a las bibliotecas otra vez. Yo creo que mucha gente denosta una etapa que no ha conocido, sobre la que tenemos referencias o de televisión o de comentarios, incluso en redes sociales, pero de verdad que no hay un conocimiento y a lo mejor ese es el ejercicio que tenemos que hacer las generaciones actuales, conocer de verdad qué fue, ver esa Constitución. Incluso leía que Pablo Echenique decía que si la población aceptaba la monarquía parlamentaria, ¿por qué no iba a ser un buen sistema? Primero sepamos lo que hay, de dónde venimos y luego decidimos qué queremos cambiar. Preguntas, Juanma, si es tiempo. Yo creo que sí, y hay cuestiones dos, por lo menos para mí, que son fundamentales, que es la cuestión territorial y sobre todo garantizar o brindar de alguna forma los servicios públicos. A mí me parece que son cuestiones esenciales. ¿Es tiempo para ello? Sí. ¿Estamos preparados? Directamente creo que no. Y engancho un poco con lo que respondía antes. Viendo un debate, una sesión de control al gobierno, miras el arco parlamentario, los 350 escaños, y yo sinceramente no veo figuras de la talla que las hubo en su momento para una cuestión fundamental, que es precisamente eso, la del consenso. Yo no lo veo, o sea, ahora mismo en el panorama político, los representantes políticos que están al frente de todo eso, yo no les veo capacitados para ello. ¿Tú lo ves? Pues difícil, pero yo creo que la situación era mucho más difícil cuando se aprobó la Constitución, y cuando se negoció y se acordó la Constitución del 78. Era cuestión de altura de miras. Mucho más difícil que la actual, en todos los aspectos, en el económico, en el político, estaba el terrorismo en toda su actuación y en cambio lograron llegar a acuerdos, figuras diametralmente opuestas. Así es. Pero con un tallaje político creo que bastante superior a lo... No, o porque ya habían conocido los años peores. Claro, pero yo creo que sí que estamos en condiciones de exigir a los políticos actuales que crezcan. Bueno, veremos qué es lo que hacen, si crecen o dejan de crecer. El Partido Popular de Castilla y León ya tiene candidatos a alcaldes para la mitad de los ayuntamientos de la comunidad. El partido sigue inmerso en la planificación electoral. Hoy, de hecho, ha reunido a los 9 vicesecretarios de organización de las provincias y ha confirmado que antes del 30 de noviembre elegirá los comités de campaña y electorales. En las próximas semanas ultimará también la Convención Regional de Salamanca con la celebración de foros previos sobre temas actuales como despoblación o educación. Pero bueno, que nos quedamos sin saber lo que nos interesa a los periodistas. Por mucho que lo sepan ellos ya, si no lo sabe el conjunto de la ciudadanía, pues estamos igual, ¿no? ¿O no?
Sí, los nombres. Claro, porque luego nos tenemos que quedar con declaraciones que no sé cómo se pueden interpretar, porque sobre Silván ha dicho Alfonso Fernández Mañueco que es el posible primer candidato a ocupar el... Con esto de la riqueza nuestra, de nuestro lenguaje, lo que nos permite llegar a hacer. El caso es que a lo mejor era más sencillo que se siguiese el mismo método que han seguido para elegir los secretarios generales y los presidentes en las primarias. Yo creo que sería otra vez otro ejercicio también constructivo y de participación de los militantes y que posiblemente ayudase a tener mejores resultados electorales, ¿no? Claro, en el PP hablan de respetar los plazos, de respetar por encima de todo el calendario, parece que son muy escrupulosos en eso, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y es verdad que los rivales, o algunos de los rivales, sobre todo los del Partido Socialista, que ya tiene hechas las tareas desde el verano, ya están haciendo, entre comillas, campaña, ¿no? Pero ya saben, ¿no?, a qué atenerse. Quizás porque el PP sigue siendo un partido, bueno, y en casi todos los partidos, pero quizás más en el PP, donde se vota más al partido que al propio candidato. Digamos que juegan con esa baza, ¿no? Bueno, pues la política que tanto nos apasiona, en este caso la política regional, que nos mantendrá muy entretenidos durante los próximos meses de cara a esas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, de momento nos tiene con esas incertidumbres porque no conocemos a todos los actores de esas apasionantes jornadas que nos esperan en 2019. Hoy el mundo de la política y el de la cultura se han vestido de luto. Ha muerto a los 70 años Carmen Albors tras 2 años luchando contra el cáncer. Vitalista y feminista, fue ministra de Cultura en los 90 con Felipe González, también ha sido diputada, senadora o escritora, entre otras muchas cosas. En el Senado han guardado un minuto de silencio y tanto el presidente Pedro Sánchez como los líderes de la oposición han mostrado sus condolencias en las redes sociales y en el Congreso la noticia ha dejado emocionado y casi sin voz a su compañero de partido José Luis Ábalos. Agradezco las palabras de Joan. Creo que nos deja una persona importante, para los valencianos, pero también para los españoles. Y también gracias por su solidaridad. No ha podido evitar el llanto el ministro de Fomento José Luis Ábalos al recordar a su compañera. Gracias, chicos. Nos vemos otro día. Buenas noches. Luis, Maite. Hasta ahora, ¿eh? Un placer. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a ustedes les espero dentro de unos minutos. Tenemos que hablar de Secretariado Gitano. Hasta ahora.